Hay lugares donde el océano no solo arrastra arena y conchas. Hay lugares donde cada marea baja es una confesión. En las playas de Nayarit, en la costa oeste de México, el Pacífico guarda secretos que solo revela cuando la luna lo permite. Y en marzo de 2023, cuando las aguas retrocedieron más de lo habitual durante una marea extraordinaria, lo que quedó expuesto sobre la arena húmeda no fue basura ni restos de naufragios. Fue una maleta de cuero marrón, corroída por décadas de sal y silencio, con las iniciales BM grabadas en el cierre oxidado. Dentro, algo que cambiaría para siempre la historia de un pueblo que había aprendido a olvidar. Algo que llevaba 32 años esperando ser encontrado. Esto es Ecos del Silencio, y hoy vas a conocer la verdad que el mar ocultó durante más de 3 décadas. Una verdad que empieza con una desaparición en 1991 y termina con un descubrimiento que nadie esperaba. Si alguna vez te has preguntado qué secretos puede guardar el océano, prepárate, porque esta historia va a cambiar tu forma de mirar las playas. Y si quieres seguir descubriendo casos como este, suscríbete al canal ahora, porque cuando encontremos las respuestas finales de esta investigación, las vamos a compartir aquí primero. El pueblo se llama San Blas, un nombre que suena a postal turística, pero que esconde una geografía de contrastes violentos. Está ubicado en el estado de Nayarit, justo donde la Sierra Madre Occidental se desploma hacia el Pacífico, como si la montaña hubiera perdido una pelea contra el mar. Es un lugar de transición, de fronteras borrosas. De día, el sol castiga con una intensidad que derrite el asfalto y obliga a los perros a buscar sombra bajo los porches de madera. De noche, la humedad se adhiere a la piel como una segunda capa, y el sonido de las olas se mezcla con el canto de los grillos en una sinfonía hipnótica que nunca termina. En 1991, San Blas era un pueblo que vivía del turismo modesto y de la pesca artesanal. No había resorts de 5 estrellas ni cadenas internacionales. Había hostales familiares con nombres pintados a mano, restaurantes donde el menú dependía de lo que los pescadores traían cada mañana, y una sola calle principal pavimentada que conectaba la plaza central con el malecón. El resto eran caminos de tierra que se convertían en lodazales durante la temporada de lluvias. La playa donde todo comenzó se llama Matanchén. Es una franja de arena gris oscuro que se extiende por kilómetros, famosa entre los surfistas por tener una de las olas más largas del mundo. Pero en 1991, antes de que las guías de viaje la descubrieran, Matanchén era simplemente el lugar donde los habitantes de San Blas iban los domingos, donde los niños aprendían a nadar y donde las parejas caminaban al atardecer. Era un lugar ordinario, hasta que dejó de serlo. Verónica Mendoza tenía 28 años cuando desapareció. No era nativa de San Blas. Había llegado 3 años antes, desde Guadalajara, huyendo de algo que nunca compartió completamente con nadie. Algunos decían que había dejado un matrimonio violento, otros que había perdido a un hijo y necesitaba empezar de nuevo, lejos de los recuerdos. Lo cierto es que Verónica se instaló en San Blas con una determinación silenciosa, alquiló una habitación en una casa de huéspedes cerca del puerto y consiguió trabajo como administradora en el pequeño museo del pueblo, un edificio colonial que exhibía piezas de la época en que San Blas fue puerto importante para el comercio con Asia. Verónica era observada con esa mezcla de curiosidad y recelo que los pueblos pequeños reservan para los forasteros. Era alta, de piel morena clara y ojos verdes inusuales que algunos atribuían a ancestros europeos. Usaba el cabello largo siempre recogido en una trenza gruesa que le caía sobre el hombro derecho.
Vestía con sencillez, casi siempre con faldas largas de algodón y blusas de manga corta, blancas o beige. No usaba maquillaje, no buscaba llamar la atención, pero la atención la encontraba de todas formas. Era una mujer de rutinas estrictas. Cada mañana salía de su habitación a las 6:30, caminaba las 4 cuadras hasta el museo, abría las puertas exactamente a las 7. Durante el día atendía a los escasos visitantes, organizaba los archivos, limpiaba vitrinas. A las 2 de la tarde cerraba para el almuerzo, comía en el mismo restaurante todos los días, siempre arroz con camarones y agua de tamarindo. A las 4, el museo volvía a abrir hasta las 7. Entonces Verónica cerraba con llave, guardaba la copia en su bolso de lona y caminaba hasta la playa. Este último ritual era el más importante para ella. Cada tarde, sin excepción, Verónica pasaba al menos 1 hora en Matanchen. Caminaba descalza por la orilla, dejando que las olas le mojaran los tobillos. La mirada perdida en el horizonte, como si esperara ver algo aparecer más allá de la línea donde el cielo se funde con el agua. A veces llevaba un cuaderno pequeño y se sentaba en la arena a escribir. Otras veces simplemente caminaba, ida y vuelta, con una concentración que hacía que los lugareños comentaran entre ellos que aquella mujer estaba buscando algo o huyendo de algo, quizás ambas cosas al mismo tiempo. Había otra persona importante en esta historia. Se llamaba Tomás Ruiz. Era pescador, tenía 35 años y una reputación de hombre serio y trabajador. Viudo desde hacía 2 años, cuando su esposa murió durante un parto complicado que también se llevó al bebé. Tomás había caído en una soledad que lo hacía parecer mayor de lo que era. Su rostro estaba curtido por el sol y la sal, con arrugas profundas alrededor de los ojos que se acentuaban cuando entornaba la mirada para ver el mar. Tenía las manos grandes y callosas, las uñas siempre con restos de escamas y olor a pescado que ningún jabón podía eliminar del todo. Tomás había notado a Verónica desde el principio. Era imposible no notarla, pero durante meses no se atrevió a hablarle. Simplemente la observaba desde la distancia mientras reparaba sus redes en la playa o preparaba su lancha para la jornada siguiente. La veía caminar con esa mezcla de melancolía y determinación, y algo en él resonaba con ese ritmo, con esa forma de habitar el mundo como si fuera un lugar provisional. Fue en octubre de 1990 cuando finalmente se acercó. Verónica había dejado caer su cuaderno y el viento lo arrastraba hacia el agua. Tomás corrió, lo rescató justo antes de que una ola lo alcanzara, se lo devolvió con las manos mojadas y una disculpa por haberlo tocado. Verónica le dio las gracias con una sonrisa breve pero genuina. Y eso fue todo. Pero ese momento mínimo abrió una puerta. En las semanas siguientes, los encuentros se volvieron frecuentes. Tomás ajustaba sus horarios para coincidir con las caminatas de Verónica. Al principio solo intercambiaban saludos, luego comentarios breves sobre el clima, sobre las mareas, sobre los pelícanos que se lanzaban en picada para pescar. Gradualmente, las conversaciones se extendieron. Verónica empezó a esperar a Tomás. Tomás empezó a llevar 2 cervezas frías en una hielera y se sentaban juntos en la arena a verlas sudar bajo el sol del atardecer, mientras hablaban de cosas pequeñas que con el tiempo se volvieron grandes. Para marzo de 1991 eran inseparables. No oficialmente, porque ambos eran personas privadas y en un pueblo como San Blas, las relaciones se volvían tema de conversación pública con demasiada facilidad. Pero todos sabían que algo había florecido entre el pescador viudo y la forastera del museo. Los veían juntos en la playa todas las tardes, los veían compartir el silencio cómodo de las personas que no necesitan llenar cada momento con palabras. Y entonces comenzaron los cambios sutiles.
Las señales que solo son evidentes cuando se miran hacia atrás, cuando la tragedia ya ha ocurrido y cada detalle previo se transforma en presagio. A principios de marzo, Verónica empezó a llegar tarde al museo. Alguien que nunca había faltado ni llegado tarde en 3 años, de repente aparecía a las 7:15, a las 7:30, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Don Raúl, el anciano que limpiaba el museo, le preguntó si estaba enferma. Verónica negó con la cabeza, pero no dio explicaciones. Dejó de comer en su restaurante habitual. Empezó a prepararse comida en su habitación, cosa que su casera, la señora Dolores, encontró extraña porque Verónica nunca había mostrado interés en cocinar. Y cuando Dolores entró a limpiar la habitación un día que Verónica se había ido temprano, encontró algo perturbador. Las cortinas habían sido clavadas a la pared para que no quedara ningún espacio por donde pudiera entrar luz o miradas. La habitación estaba convertida en una cueva oscura. Tomás también notó los cambios. Verónica seguía yendo a la playa cada tarde, pero su comportamiento era diferente. Ya no caminaba con esa cadencia tranquila. Ahora miraba constantemente hacia atrás, como si esperara que alguien la siguiera. Dejó de escribir en su cuaderno. En su lugar, pasaba el tiempo escarbando en la arena con un palo, dibujando formas que luego borraba con el pie antes de que Tomás pudiera verlas claramente. Una tarde, él le preguntó directamente qué le estaba pasando. Verónica lo miró durante un largo momento, con esos ojos verdes que ahora parecían contener algo oscuro, algo que no había estado ahí antes, y entonces dijo algo que Tomás recordaría por el resto de su vida, algo que repetiría una y otra vez a los investigadores, a los periodistas, a cualquiera que quisiera escuchar. El mar sabe cosas que no debería saber, Tomás, y hay gente que viene a preguntarle. Tomás no entendió. Le pidió que se explicara, pero Verónica se levantó, sacudió la arena de su falda y se alejó sin decir nada más. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Algo en las palabras de Verónica, en su tono, le había erizado la piel. 2 días después, el 11 de marzo de 1991, llegó a San Blas un hombre que nadie conocía. Alto, de traje gris a pesar del calor, con lentes de sol que no se quitaba ni siquiera bajo techo. Se registró en el hotel más caro del pueblo con el nombre de Ricardo Fuentes. No dio más información, no dijo a qué venía, pero la recepcionista, una chica de 19 años llamada Mónica, recordaría después que el hombre había preguntado por Verónica Mendoza. Le había mostrado una foto vieja, en blanco y negro, donde Verónica aparecía mucho más joven, quizás de 20 años, con el cabello corto y una sonrisa que nunca nadie en San Blas le había visto. Mónica le dijo que sí, que conocía a Verónica, que trabajaba en el museo. El hombre asintió, le dio las gracias con una frialdad que Mónica describiría después como vacía, como si estuviera hablando con un mueble, y subió a su habitación. No bajó en toda la tarde, no pidió comida, simplemente permaneció encerrado. Esa misma noche, Verónica no apareció en la playa. Tomás la esperó hasta que oscureció. Nada. Caminó hasta la casa de huéspedes, tocó la puerta de su habitación. Nadie respondió. La señora Dolores le dijo que Verónica había salido temprano por la mañana y no había regresado. Que eso era raro, pero que a veces la gente necesitaba espacio. Tomás esperó toda la noche sentado en los escalones del porche de la casa de huéspedes. Verónica nunca llegó. La mañana del 12 de marzo amaneció con una niebla inusual que cubría San Blas como un sudario. El tipo de niebla que no es común en esa época del año, que hace que los sonidos se apaguen y las distancias se distorsionen. Tomás, que no había dormido, caminó hasta el museo apenas salió el sol. Las puertas estaban cerradas con llave. Esperó. 7 de la mañana, 7:30.
Las puertas seguían cerradas. Eso era impensable. Verónica nunca, jamás, había faltado al trabajo. A las 8, don Raúl llegó con su escoba y su cubo de agua jabonosa. Se sorprendió al ver a Tomás allí y más aún al descubrir que el museo seguía cerrado. Entre los dos fueron a buscar al director del museo, un funcionario municipal que vivía a 3 cuadras de la plaza. El hombre abrió con su llave maestra, malhumorado por haber sido despertado. Entraron. El museo estaba exactamente como siempre. Todo en orden, nada fuera de lugar, excepto que Verónica Mendoza no estaba. Buscaron en la pequeña oficina trasera donde ella hacía el papeleo. Su bolso de lona no estaba. Su suéter, que siempre colgaba del respaldo de la silla porque el museo era frío por las mañanas, tampoco. Pero su taza de café, su taza personal con un delfín pintado a mano que nunca dejaba en otro lugar, estaba sobre el escritorio. Vacía, limpia, como si la hubiera lavado y colocado ahí cuidadosamente antes de irse. Tomás regresó corriendo a la casa de huéspedes. La señora Dolores ahora estaba preocupada. Abrió la habitación de Verónica con su llave. La cama estaba hecha con precisión militar. La ropa colgaba en el armario, doblada en los cajones. El cepillo de dientes en el baño. El cepillo para el cabello sobre la cómoda con algunos cabellos castaños todavía enredados en las cerdas. Todo estaba allí, excepto 3 cosas que la señora Dolores notó de inmediato. Faltaba la maleta de cuero marrón que Verónica guardaba en la parte alta del armario. Faltaba su cuaderno pequeño y faltaba una fotografía enmarcada que siempre había estado sobre la mesita de noche. Una fotografía de Verónica abrazando a un niño de unos 4 años, ambos sonriendo bajo un árbol de Navidad. Tomás sintió que el piso se movía bajo sus pies. Salió de la habitación, bajó las escaleras como pudo y fue directamente a la comandancia de policía. San Blas solo tenía 3 policías municipales y un comandante. Era casi mediodía cuando Tomás logró hablar con el comandante Ochoa, un hombre de 50 y tantos años, con una barriga prominente y un bigote que parecía compensar la calvicie avanzada. El comandante lo escuchó con más paciencia de la que Tomás esperaba. Tomó notas en un cuaderno escolar. Preguntó detalles. Luego suspiró y dijo lo que Tomás temía que dijera. «Mira, Tomás, la señorita Verónica es adulta. Tiene derecho a irse si quiere. A lo mejor le surgió una emergencia familiar. A lo mejor se cansó del pueblo. No podemos hacer un operativo por alguien que lleva menos de 24 horas sin aparecer». Pero Tomás insistió. Le habló del hombre del traje gris. Le habló de cómo Verónica había cambiado en los últimos días. Le habló de aquella frase sobre el mar y la gente que venía a preguntarle. El comandante frunció el ceño. Eso le llamó la atención. Prometió que iría al hotel a hablar con el tal Ricardo Fuentes. Le pidió a Tomás que lo mantuviera informado si sabía algo. Tomás salió de la comandancia y caminó directamente al hotel. Subió sin preguntar a nadie, encontró la habitación del hombre del traje gris y tocó la puerta con fuerza. Nadie respondió. Tocó más fuerte. Nada. Bajó a recepción. Mónica le dijo que el señor Fuentes había dejado el hotel esa misma mañana muy temprano, antes del amanecer. Había pagado en efectivo y se había ido sin dejar información de contacto. Mónica recordaba que llevaba una maleta pequeña y que parecía tener prisa. El corazón de Tomás latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Corrió de regreso a la comandancia. Le gritó al comandante que el hombre se había ido, que tenía que hacer algo, que Verónica estaba en peligro. El comandante intentó calmarlo, pero Tomás estaba fuera de sí. 2 policías tuvieron que sujetarlo. Le dijeron que se fuera a casa, que se calmara, que dejarán que ellos investigaran. Pero Tomás no fue a casa, fue a la playa. Caminó durante horas por Matanchén.
buscando algo, cualquier cosa. No sabía qué. Solo sabía que Verónica había estado allí todos los días durante 3 años, que si iba a dejar alguna pista, algún mensaje, sería allí. Pero no encontró nada, solo arena y olas y el graznido burlón de las gaviotas. Los siguientes días fueron una pesadilla borrosa. El comandante Ochoa hizo algunas averiguaciones superficiales. Habló con la gente del pueblo. Nadie había visto nada extraño la noche del 11 de marzo. Nadie había oído nada. Verónica simplemente se había esfumado como si nunca hubiera existido. El comandante intentó rastrear al tal Ricardo Fuentes, pero era un nombre demasiado común y sin más información era imposible. Contactó a la policía de Guadalajara para ver si tenían reportes sobre Verónica Mendoza. Le dijeron que buscarían, pero que no prometían nada. Tomás no podía aceptarlo. Contrató a sus propias expensas a un investigador privado de Tepic, la capital del estado. Un hombre con aspecto de haber visto demasiado, que se llamaba Gerardo Salazar y que cobraba por adelantado. Salazar pasó una semana en San Blas haciendo preguntas, revisando habitaciones de hotel, hablando con testigos. Al final, llegó a una conclusión que le dio a Tomás con una franqueza brutal. Verónica Mendoza estaba huyendo de algo o de alguien. Ese algo o alguien la encontró. Se la llevaron, posiblemente contra su voluntad, pero con suficiente cuidado para no dejar rastro. O bien, ella se fue voluntariamente con quien vino a buscarla. En cualquier caso, no está en San Blas, y no creo que vuelva. Tomás lloró por primera vez desde la muerte de su esposa. Lloró allí mismo, en la mesa del restaurante donde Salazar le había dado su informe final. Lloró como un niño, y no le importó quién lo viera. Las semanas se convirtieron en meses. El pueblo dejó de hablar de Verónica Mendoza. Alguien nuevo ocupó su puesto en el museo. La habitación en la casa de huéspedes fue alquilada a un turista canadiense que se quedó todo el verano. La vida continuó como siempre continúa, fluyendo alrededor de la ausencia, como el agua alrededor de una piedra. Pero Tomás no podía fluir. Se quedó atascado en ese 11 de marzo de 1991, repitiendo en su mente cada conversación, cada gesto, buscando la señal que había ignorado, la pregunta que no había hecho. Seguía yendo a la playa cada tarde, ya no para pescar, solo para estar allí, para caminar por donde Verónica había caminado, para mirar el horizonte como ella lo había mirado, como si esperara verla aparecer caminando desde el agua, sonriendo, diciendo que todo había sido un malentendido, que había tenido que irse, pero que ya había vuelto. Eso nunca pasó. En 1992 apareció un artículo breve en un periódico regional sobre el caso. Mujer desaparece en San Blas sin dejar rastro. 3 párrafos. Ninguna conclusión. El periodista había entrevistado al comandante Ochoa, que dijo que el caso seguía abierto, pero que sin nuevas pistas no había mucho que hacer. Entrevistó a Tomás, que dio una descripción apasionada de Verónica y suplicó a cualquiera que tuviera información que se comunicara con la policía. Nadie se comunicó. Con el tiempo, Verónica Mendoza se convirtió en una leyenda local. Los viejos del pueblo contaban la historia a los niños como una advertencia. No hablen con extraños, no confíen en forasteros. El mar se lleva cosas y no siempre las devuelve. Los turistas ocasionalmente preguntaban por ella, habiendo oído rumores de una mujer misteriosa que había desaparecido en la playa. Algunos decían haberla visto al atardecer, una figura solitaria caminando por la orilla, que se desvanecía cuando te acercabas. Historias de fantasmas. Historias que Tomás odiaba con toda su alma. Él envejeció en esa espera sin fin. Su cabello se volvió completamente gris a los 40. A los 45 dejó de pescar. A los 50 apenas salía de su casa excepto para comprar lo esencial.
A los 55, en el año 2011, tuvo un infarto menor que lo obligó a mudarse con su hermana a Tepic. Dejó San Blas por primera vez en su vida. Dejó la playa. Dejó el lugar donde había conocido a Verónica y donde la había perdido. Pero no la dejó a ella. Nunca pudo. Los años 2000 trajeron cambios a San Blas. El turismo creció. Se construyeron más hoteles. Llegaron cadenas de restaurantes. La calle principal fue repavimentada. Se instaló internet en el pueblo. El mundo moderno se coló lentamente por las grietas de aquel lugar que había permanecido esencialmente inalterado durante décadas. Pero nadie volvió a hablar de Verónica Mendoza. El museo quitó una pequeña placa que habían puesto en su memoria porque confundía a los visitantes. La casa de huéspedes donde había vivido fue demolida y en su lugar construyeron un mini súper. Los únicos que recordaban eran los viejos, y cada año había menos. Hasta que llegó marzo de 2023, hasta que el mar decidió hablar. Fue durante una luna nueva particularmente potente, una de esas lunas que arrastran mareas extraordinarias. Los pescadores lo saben. Cuando la luna nueva coincide con el perigeo, cuando está más cerca de la Tierra, las mareas bajan más de lo normal y suben más de lo normal. El océano respira más profundo, muestra cosas que normalmente mantiene ocultas. La madrugada del 17 de marzo, un grupo de buscadores de tesoros amateur, 3 muchachos de Tepic que habían visto videos en YouTube sobre detectores de metales y monedas perdidas en playas, llegaron a Matanchen antes del amanecer. Querían aprovechar la marea baja extrema para buscar en zonas que normalmente estaban bajo el agua. Caminaron con sus detectores, con sus linternas, con sus palas plegables y sus mochilas llenas de esperanza. Revisaron la arena húmeda, ese territorio liminal que el mar reclama y suelta 2 veces al día. Y fue ahí, a unos 200 metros, de donde normalmente llegaba el agua durante las mareas bajas regulares, donde uno de los muchachos, que se llamaba David, vio algo semienterrado que su detector no había captado porque no era metal. Era una maleta, o lo que quedaba de una maleta, de cuero marrón, corroída, las esquinas deshechas, el cierre oxidado pero todavía reconocible. Y en ese cierre, apenas legibles bajo décadas de exposición al agua salada, estaban grabadas 2 letras, VM. David se quedó paralizado mirando la maleta durante un momento que le pareció eterno. Sus 2 amigos se acercaron corriendo, atraídos por su silencio repentino. Los 3 rodearon el objeto como si fuera una bomba sin explotar, porque de alguna manera instintiva, todos entendieron que aquello era importante, que aquello era algo más que basura arrastrada por el mar. Uno de ellos, el más impulsivo, estiró la mano para tocarla. David lo detuvo. «No, hay que llamar a la policía». Sacaron sus teléfonos. No había señal. Estaban demasiado lejos del pueblo. Decidieron que uno de ellos correría a avisar mientras los otros 2 se quedaban vigilando. Marcaron la posición con GPS, tomaron fotos con los celulares y David salió corriendo hacia San Blas mientras la marea comenzaba a subir nuevamente, lamiendo la arena cada vez más cerca de la maleta. Para cuando David llegó a la comandancia de policía, ya eran las 7 de la mañana. San Blas ahora tenía una fuerza policial más grande, más profesional. El comandante actual era una mujer de 40 años llamada Patricia Montes, oriunda de Ciudad de México, que había sido transferida a San Blas hacía 5 años. Era eficiente, seria, y no tenía paciencia para tonterías. Escuchó a David entre incrédula y curiosa. Una maleta vieja en la playa no parecía gran cosa, pero las iniciales BM le llamaron la atención. Patricia llevaba suficiente tiempo en San Blas para haber oído la historia de Verónica Mendoza. Era una de esas leyendas locales que los policías viejos contaban durante las guardias nocturnas lentas.
una mujer que había desaparecido sin rastro en los 90, un caso que nunca se resolvió. Patricia tomó a 2 de sus oficiales y siguió a David de regreso a la playa en una patrulla. Llegaron justo a tiempo. La marea había subido considerablemente. El agua ya estaba a menos de 10 metros de la maleta. Los amigos de David habían estado moviendo arena alrededor, tratando de construir una barrera improvisada contra las olas. Patricia les ordenó que se apartaran. Ella misma, con botas de goma y guantes de látex, se acercó a la maleta. No intentó abrirla allí. En su lugar, la fotografió desde todos los ángulos, documentó su posición exacta con las coordenadas GPS y luego, con mucho cuidado, la levantó. Pesaba sorprendentemente poco. El cuero estaba tan deteriorado que parecía que podría desintegrarse si la presionaba demasiado fuerte. La llevó hasta terreno seco, más allá de donde llegaban las mareas altas normales, y la colocó sobre una lona que uno de sus oficiales había extendido en la arena. Entonces intentó abrirla. El cierre estaba oxidado, pero no cerrado con llave. Aplicó un poco de presión. El cierre cedió con un chasquido enfermizo. Patricia respiró hondo y abrió la tapa lentamente. El interior olía a sal, a moho, a tiempo detenido. Dentro había varios objetos, todos afectados por el agua pero reconocibles. Una blusa de algodón blanco, ahora gris y rígida por la sal. Una falda larga, también desteñida. Un par de sandalias de cuero. Ropa de mujer, ropa que alguien había empacado con cuidado hace mucho tiempo. Y debajo de la ropa, envuelto en lo que alguna vez había sido una bolsa de plástico grueso, que había resistido mejor el paso del tiempo, había un cuaderno. Un cuaderno pequeño con tapas duras, del tipo que se vende en cualquier papelería. El plástico había protegido el cuaderno lo suficiente como para que, aunque las páginas estuvieran onduladas y manchadas, la tinta todavía fuera legible en muchas de ellas. Patricia sintió que se le erizaba la piel. Abrió el cuaderno con cuidado. En la primera página, escrito con letra redonda y cuidadosa, estaba el nombre: Verónica Mendoza, y debajo una fecha: enero 1989. Era un diario. Patricia cerró la maleta inmediatamente. Esto ya no era algo que pudiera manejar ella sola. Necesitaba a gente con más experiencia. Llamó a la policía estatal. Explicó la situación. Le dijeron que mandarían a un equipo forense y a un investigador de casos fríos de Tepic, que no tocara nada más, que asegurara el área. Patricia pasó las siguientes 2 horas acordonando una sección de la playa con cinta amarilla, dispersando a los curiosos que habían empezado a reunirse al ver las patrullas y llamando al alcalde para informarle de lo que habían encontrado. Para el mediodía, la noticia ya corría por todo San Blas. Habían encontrado algo de la mujer desaparecida, la que se había ido hace 30 años, la del museo, la del pescador viudo, Tomás Ruiz, que ahora tenía 67 años y seguía viviendo en Tepic con su hermana, recibió la llamada a las 3 de la tarde. Era un viejo amigo de San Blas, alguien que lo había conocido en los días posteriores a la desaparición y que había mantenido contacto esporádico a lo largo de los años. La voz al otro lado de la línea temblaba con la emoción de compartir algo importante. Tomás, encontraron algo de Verónica, una maleta, en la playa, con sus cosas dentro. Tomás no dijo nada durante un largo momento. Entonces, muy suavemente, como si las palabras pudieran romperse si las pronunciaba demasiado fuerte, preguntó: «¿Ella está...?» Su amigo lo interrumpió rápidamente. No hay cuerpo, solo la maleta y un diario». Tomás colgó el teléfono. Se sentó en la silla de su habitación, esa habitación pequeña en la casa de su hermana donde había pasado los últimos 12 años, y lloró. Pero esta vez era diferente. Esta vez no lloraba por la pérdida. Lloraba por la posibilidad,
por la esperanza terrible y brillante de que finalmente, después de 32 años, pudiera saber qué le había pasado a Verónica. Al día siguiente, Tomás estaba en San Blas. Su hermana intentó convencerlo de que no fuera, que su corazón no estaba bien, que no necesitaba revivir todo eso. Pero Tomás no escuchó. Tomó un autobús al amanecer y llegó al pueblo al mediodía. No había estado allí en más de una década. El lugar había cambiado tanto que casi no lo reconocía, pero la playa seguía igual, el océano seguía siendo el mismo, y de alguna manera eso lo tranquilizó. Fue directamente a la comandancia. Patricia Montes lo recibió con una mezcla de curiosidad y compasión. Había leído los reportes viejos, sabía quién era Tomás Ruiz, sabía lo que Verónica había significado para él. Le ofreció café, le mostró las fotografías que habían tomado de la maleta, le explicó que el equipo forense de Tepic estaba analizando todo, que el diario estaba siendo tratado con productos químicos especiales para preservar las páginas, que tomaría tiempo procesar todo. Tomás miró las fotos en silencio. La maleta de cuero marrón, las iniciales VM, la ropa adentro. Y entonces preguntó lo único que le importaba. ¿Puedo leer el diario? Patricia negó con la cabeza. Lo siento, Tomás. Es evidencia. Está en Tepic. Y hasta que no terminen el análisis forense completo, nadie puede leerlo excepto los investigadores. Tomás asintió. Lo entendía, pero eso no hacía que doliera menos. Entonces Patricia hizo algo que técnicamente no debía hacer. Se inclinó hacia adelante, bajó la voz y le dijo: «Pero sí puedo decirte algo. Los forenses ya hicieron una lectura preliminar. Y Tomás, ella escribió sobre ti. Mucho. Las últimas entradas son de marzo del 91, los días antes de que desapareciera». Tomás sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué decía? Patricia lo miró con esos ojos que habían visto demasiados casos tristes, demasiadas historias sin final feliz. Decía que tenía miedo, que alguien había venido a buscarla, alguien de su pasado en Guadalajara, y que iba a tener que irse, pero que no quería dejarte. Las lágrimas corrían por el rostro curtido de Tomás, sin que él hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. ¿Ella se fue por voluntad propia entonces? Patricia suspiró. Eso no está claro todavía. El diario es confuso en algunas partes. Habla de amenazas, de protegerte, de que si no iba con esa persona, algo malo te pasaría a ti. Pero también hay partes que no tienen sentido. Menciones a lo que el mar guarda, a secretos enterrados. Los investigadores están tratando de descifrar qué es literal y qué es metáfora. Tomás se quedó en San Blas durante una semana. Pasaba los días en la playa, caminando por Matanchen, tratando de entender cómo la maleta había terminado allí. Los forenses tenían su propia teoría. Verónica había escondido la maleta en algún lugar de la costa, posiblemente enterrada en la arena o entre las rocas. Con el tiempo, la erosión, las tormentas, los cambios en las corrientes habían desenterrado o desplazado la maleta hasta que una marea extraordinaria la sacó a la superficie. Era posible, pero no explicaba por qué Verónica habría escondido una maleta con su ropa y su diario. ¿Para qué? ¿Por qué no simplemente llevársela? A menos que supiera que no iba a poder llevársela. A menos que supiera que donde iba no la dejarían tener esas cosas. A menos que quisiera dejar un mensaje, una evidencia, algo que algún día pudiera ser encontrado. El equipo forense terminó su análisis preliminar a finales de marzo. El diario fue digitalizado, cada página fotografiada y transcrita. Entonces, el investigador principal, un hombre llamado Julio Cortés, que se especializaba en casos fríos, llamó a Tomás a Tepic. Le dijo que quería que escuchara algo, que necesitaba su perspectiva, su conocimiento de Verónica. Tomás fue.
Se sentó en una oficina gris con muebles institucionales y aire acondicionado demasiado fuerte. Y Julio Cortés comenzó a leer partes del diario en voz alta. La voz de Cortés era profesional, neutra, pero no pudo evitar que el peso de las palabras de Verónica llenara la habitación como humo. Comenzó con una entrada de enero de 1989, 2 años antes de que Verónica llegara a San Blas. Hoy finalmente lo hice. Tomé a Santiago y nos fuimos de la casa mientras Roberto estaba en el trabajo. No sé si alguna vez voy a perdonarme por lo que viene después, pero sé que si nos quedábamos, uno de los dos iba a terminar muerto. Probablemente yo. Pero no puedo arriesgar que sea Santiago. Mi hijo merece vivir sin miedo. Tomás sintió que algo se rompía dentro de él. Verónica había tenido un hijo. Ella nunca se lo había dicho. Nunca había mencionado a Santiago ni a Roberto. Cortés continuó, saltando a otra entrada de junio del mismo año. Roberto me encontró. No sé cómo, pero lo hizo. Vino al refugio. Exigió ver a Santiago. Tuve que hacer un trato que me mata por dentro. Él se queda con Santiago y yo desaparezco. Completamente. Para siempre. Si intento contactar a mi hijo, si intento volver, Roberto dice que hará que parezca que lo abandoné, que soy una madre irresponsable, que estoy loca, y tiene los medios para hacerlo. Su familia tiene dinero, tiene influencias, yo no tengo nada, así que acepto, me voy. Y Santiago se queda con un padre que nunca lo quiso realmente, solo lo quiere para lastimarme a mí. Cortés hizo una pausa, le dio agua a Tomás, esperó a que asintiera para continuar. Las siguientes entradas documentaban cómo Verónica había vagado por diferentes pueblos de Jalisco y Nayarit durante meses, trabajando en lo que podía, ocultando su identidad, hasta que finalmente llegó a San Blas en 1988 y decidió quedarse porque era lo suficientemente pequeño para que nadie hiciera preguntas y lo suficientemente lejos de Guadalajara para sentirse segura. Luego Cortés saltó a 1991, a marzo, a los días finales. 5 de marzo. Hoy vi a un hombre en el museo. No entró, solo se quedó afuera, mirando a través de la ventana. Usaba lentes de sol, pero reconocería esa postura en cualquier parte. Es uno de los hermanos de Roberto. Vino a encontrarme. Después de 3 años me encontraron. No sé qué hacer. No puedo correr otra vez. Estoy cansada de correr. 7 de marzo. El hermano de Roberto, Armando se llama, finalmente entró al museo. Me dijo que Roberto murió hace 6 meses. Un accidente de auto. Dijo que la familia quiere que vuelva para hacerme cargo de Santiago, que el niño me necesita, que han intentado encontrarme durante años. Pero hay algo en su forma de decir lo que no cuadra. Sus ojos son fríos, como los de Roberto, como si Santiago fuera una propiedad, no una persona. 9 de marzo. Armando me dio un ultimátum. Tengo hasta el 11 para decidir si vuelvo voluntariamente, o él se asegura de que Tomás tenga un accidente. Dijo que sabe que me importa el pescador, que sería fácil hacer que pareciera un accidente en el mar. Los pescadores mueren todo el tiempo. Y entonces preguntó algo que me heló la sangre. ¿Cuánto crees que tardaría el mar en devolver su cuerpo? ¿Días, semanas o nunca? Dijo que él sabe cosas sobre esta costa, que su familia ha usado estas playas para hacer desaparecer problemas durante generaciones, que hay lugares donde el fondo marino es tan profundo y las corrientes tan fuertes que nada vuelve jamás. Tomás temblaba. Cortés se detuvo. Le preguntó si quería que parara. Tomás negó con la cabeza violentamente. Sigue, necesito saberlo todo. 10 de marzo. Tomé mi decisión. Voy a irme con Armando. Es la única manera de mantener a Tomás a salvo. Pero antes voy a esconder este diario y algunas de mis cosas. Si algo me pasa, si la familia de Roberto resulta ser tan peligrosa como sospecho, quiero que haya evidencia.
Quiero que alguien sepa la verdad. El mar toma cosas, pero también las devuelve. Los pescadores lo saben, Tomás lo sabe. He visto cómo trabajan las mareas aquí, cómo remueven la arena, cómo exponen lo que estaba enterrado. Voy a confiar en eso. Voy a confiar en que algún día alguien encuentre esto. 11 de marzo, última entrada. Son las 5 de la mañana. Armando viene a buscarme a las 8. Anoche enterré la maleta en la playa, en el lugar donde Tomás y yo nos sentábamos cada tarde. La enterré profundo. Envolví el diario en plástico, lo puse con mi ropa favorita y la foto de Santiago. Es lo único que tengo de él. Si voy a morir, quiero que alguien sepa que existí, que fui madre, que amé a mi hijo aunque tuve que dejarlo, que encontré amor otra vez con un pescador bueno que nunca supo cuántos secretos cargaba yo. No pude decirle la verdad a Tomás. No pude ponerlo en peligro. Es mejor que piense que lo abandoné. Es mejor que me odie. Al menos así estará vivo. Si estás leyendo esto, por favor, dile a Tomás que lo siento. Dile que cada minuto con él fue real. Dile que el mar guarda secretos, pero también dice la verdad eventualmente. Y si puedes, por favor, busca a mi hijo. Se llama Santiago Mendoza Vera. En 1991 tendrá 6 años. Estará con la familia Vera en Guadalajara. Por favor, dile que su madre nunca dejó de amarlo, que todo lo que hice fue por protegerlo. Verónica. El silencio que siguió fue absoluto. Cortés cerró la carpeta con las transcripciones. Tomás tenía la cabeza entre las manos, los hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Después de todo este tiempo, la verdad era peor de lo que había imaginado. Verónica no lo había dejado. No se había ido porque quisiera. Se había sacrificado para mantenerlo a salvo. Cortés dejó que Tomás llorara sin interrumpirlo. Luego, suavemente, dijo: Tomás, necesito hacerte unas preguntas. ¿Alguna vez viste a ese hombre? Al hermano de Roberto, a Armando. Tomás levantó la cabeza, se limpió los ojos. Sí, el hombre del traje gris. Ricardo Fuentes se registró en el hotel, pero debe haber sido un nombre falso. Lo vi de lejos una vez. Alto, lentes oscuros. Cortés asintió. Vamos a investigar a la familia Vera de Guadalajara. Vamos a encontrar qué le pasó a Verónica después de que se fue con Armando. Y vamos a encontrar a Santiago. Hizo una pausa. Pero Tomás, necesito que estés preparado. Han pasado 32 años. Las posibilidades de que Verónica siga viva. Lo sé, Tomás interrumpió. Lo sé, pero al menos ahora sé que no me dejó porque quisiera. Y eso es algo. La investigación que siguió fue exhaustiva. Cortés y su equipo rastrearon a la familia Vera en Guadalajara. Era, como Verónica había escrito, una familia con dinero e influencia. Roberto Vera había muerto efectivamente en 1990, no en 1991, como Armando le había dicho a Verónica. Esa había sido la primera mentira. Armando Vera, su hermano mayor, tenía un historial turbio. Había sido investigado pero nunca acusado por varios delitos financieros y por presunta conexión con el crimen organizado en los años 80 y 90. En cuanto a Santiago, los registros mostraban que un niño con ese nombre había sido criado por la familia Vera hasta los 18 años. Luego, en 2003, había dejado Guadalajara para estudiar en Estados Unidos. Los investigadores lograron rastrearlo. Ahora tenía 38 años, vivía en San Diego, era ingeniero civil, estaba casado y tenía 2 hijos. No tenía idea de lo que le había pasado a su madre. La familia le había dicho que ella lo había abandonado cuando él era pequeño, que había tenido problemas mentales, que lo mejor era no buscarla. Cortés contactó a Santiago. La conversación fue difícil. Santiago al principio no quiso creerlo. Luego, cuando le mostraron copias del diario, cuando leyó las palabras de su madre, se derrumbó.
Todo lo que le habían dicho era mentira. Su madre no lo había abandonado. Su madre lo había amado tanto que había sacrificado su propia vida para protegerlo. En cuanto a Verónica misma, no había registro de ella después del 11 de marzo de 1991. Ninguna cuenta bancaria, ningún documento oficial, ninguna dirección. Era como si hubiera dejado de existir el día que se fue con Armando. Los investigadores asumieron lo peor. Armando Vera había muerto en 2005, llevándose sus secretos a la tumba. Otros miembros de la familia que pudieran haber sabido algo estaban muertos o no hablaban. La conclusión oficial fue que Verónica Mendoza muy probablemente había sido asesinada poco después de dejar San Blas, que su cuerpo nunca había sido recuperado, posiblemente arrojado al mar, como Armando había amenazado hacer con Tomás, que la maleta y el diario eran su última voluntad, su forma de dejar testimonio de lo que le había pasado. El caso se cerró oficialmente como homicidio sin resolver, pero para quienes lo conocían, para Tomás, para Santiago, no había cierre. Solo la terrible certeza de lo que había sido y lo que podría haber sido. En mayo de 2023, Tomás y Santiago se conocieron en San Blas. Caminaron juntos por la playa de Matanchén, por el lugar donde Verónica había enterrado su última confesión. Santiago era alto, de ojos verdes como su madre. Tenía su misma forma de mirar el horizonte. Hablaron durante horas. Tomás le contó todo lo que recordaba sobre Verónica, cómo caminaba, cómo sonreía raramente, pero con intensidad cuando lo hacía, cómo escribía en su cuaderno, cómo el mar parecía calmarla. Santiago lloró al escuchar las historias. Dijo que había crecido con un vacío que nunca pudo llenar, con preguntas que nadie respondía. Ahora finalmente tenía respuestas. No eran las respuestas que hubiera querido, pero eran verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que la mentira. Antes de irse, los dos hombres colocaron una placa de bronce en la playa. Decía simplemente, Verónica Mendoza, 1963-1991. Madre, amiga, amada. El mar finalmente reveló tu verdad. La colocaron en el lugar exacto donde la maleta había sido encontrada, marcado por las coordenadas GPS. No era una tumba porque no había cuerpo. Era un memorial, un reconocimiento. Y algo más pasó. Algo que los periódicos locales reportaron con una mezcla de asombro y superstición. Después de que la placa fue colocada, en cada marea baja durante semanas, aparecían conchas de caracol acomodadas en círculo perfecto alrededor del memorial. Nadie las ponía ahí. La gente las veía formarse, o al menos eso decían, con cada retiro del agua. Los pescadores viejos dijeron que era Verónica, que finalmente estaba en paz. Los jóvenes dijeron que era la corriente, el azar, pero incluso los escépticos tenían que admitir que era extraño. Tomás regresó a Tepic después de todo esto. Vivió 3 años más. Murió en su sueño en 2026, a los 70 años. En su testamento dejó una sola petición: que sus cenizas fueran esparcidas en la playa de Matanchén, en el lugar donde había amado a Verónica Mendoza. Su hermana cumplió su deseo, y cuando las cenizas tocaron el agua, la gente que estaba ahí juró que vieron algo. Una figura de mujer caminando por la orilla solo por un segundo antes de desvanecerse con la espuma de las olas. ¿Fue real? ¿O fue solo el deseo desesperado de ver un final feliz donde no lo había? Nadie puede decirlo con certeza. Pero lo que sí es cierto es que el mar de Nayarit, con sus mareas poderosas y sus secretos antiguos, devolvió finalmente la verdad que había guardado durante 32 años. Reveló el sacrificio de una madre, el amor de un pescador, el dolor de un hijo que creció sin saber que era amado. Y cada vez que la marea baja más de lo normal,
cuando la luna está justo en la posición correcta, los habitantes de San Blas miran la playa con atención renovada, porque ahora saben que el océano no solo toma, también devuelve, y que algunos secretos, por más profundo que se entierren, eventualmente salen a la luz. Esta fue la historia de Verónica Mendoza, una historia de amor y sacrificio, de secretos y mareas, de cómo la verdad puede esperar décadas, pero nunca desaparece completamente. Si te ha conmovido esta historia, si quieres seguir explorando los misterios que el tiempo y la naturaleza esconden, suscríbete a Ecos del Silencio. Activa las notificaciones. Comparte este episodio con alguien que entienda que las mejores historias son las verdaderas, las que duelen, las que nos recuerdan que el amor real nunca se rinde, ni siquiera frente a la muerte. ¿Crees que Verónica realmente murió en 1991? ¿O hay alguna posibilidad de que esté viva en algún lugar, incapaz de volver? ¿Y qué hay de las conchas que aparecen alrededor del memorial? ¿Coincidencia o algo más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda, el mar guarda secretos, pero las mareas siempre revelan la verdad. Eventualmente. Nos vemos en el próximo episodio de Ecos del Silencio, donde cada historia es un eco que se niega a desvanecerse.